Bendiciones, amado pueblo de Dios, y bienvenidos a su programa televisivo Unidos en el Amor de Cristo. Nuestra línea de oración que está en pantalla 915-532-8518, donde usted puede llamar confiadamente para expresar alguna petición de su parte. Sean todos bienvenidos y un fraternal saludo a todo el pueblo de Dios, en especial al pastorado de estas ciudades y hasta donde alcanzan estas ondas televisivas. Bien, vamos a meditar en la palabra de Dios. He estado comentando con ustedes. Primero vimos el tema sobre la elección de un pueblo que es Israel, sin rayar en también los creyentes gentiles que fuimos añadidos a ese remanente salvo de Israel y que son nuestras raíces. Y en el programa pasado vimos sobre la idea que ha prevalecido de muchas generaciones, diríamos, sobre que si Israel fue reemplazado en su elección y que nada tiene que ver ya en el plan de Dios. Hemos dicho, en lo personal, eso me parece un total absurdo, porque si aún hemos de ver las cuestiones proféticas del tiempo del fin, pues tenemos que voltear a Israel como el reloj profético de Dios y los acontecimientos con esa nación y en esa tierra. Bien, vamos a continuar haciendo un énfasis. ¿Cómo es que podemos conciliar en base a la Sagrada Escritura a Israel y a la Iglesia? Y no hacer dos pueblos que se difieren, sino que se fusionan, porque no debemos olvidar que el Señor vino para conciliar lo que está en el cielo como lo que está en la tierra, para conciliar a judíos y a gentiles, para conciliar inclusive en su momento pleno nuestro hombre interior, que es de naturaleza espiritual, de nuestro hombre exterior, que es este tabernáculo de carne y en el cual mora el pecado. Bien, voy a entrar sobre esto porque el tiempo quizá no me alcance. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Note que la bendición viene de allá hacia acá. ¿Para qué, dice el texto, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles? Entonces la bendición nos ha alcanzado y desde la línea de Abraham. Hermanos, dice el apóstol a los Gálatas, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto, el pacto de Dios hecho con Abraham, que es un gentil sacado de entre los gentiles de Ur de los Caldeos y de una raíz idólatra. Dios lo llama y ahora lo constituye en lo que pudiéramos llamar el primer hebreo o el primer judío, digámoslo así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que, sin embargo, antes de que llegase esta simiente que es Cristo, prometida a Abraham, de quien son hechas ahí las promesas, el pacto, aparece antes en ese ínter lo que conocemos como la ley. Y la pregunta es, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos condicionados bajo la ley. Y esto es en relación al pueblo judío, al pueblo hebreo. No olvidemos que el que está hablando es Pablo, que es un judío. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada o manifestada. De manera entonces que la ley entre Abraham y Cristo, aparece la ley para servirnos de ayo o de guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados ahora por la fe. Venida pues la fe, ya no estamos bajo el ayo o bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos de Cristo. Ahora en Cristo ya no es asunto de que si eres judío o eres gentil. Ahora en Cristo ya no es asunto de que si eres judío o eres griego, que si eres esclavo o que si eres libre. Ahora en Cristo ya no hay varón ni mujer. No es la sexualidad masculina o femenina, no, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Pero ahora, ¿cómo se efectúa esto? ¿Cómo es que se realiza esto que está diciendo Pablo a los Gálatas? Paso a la siguiente carta de Pablo, que es la carta a los Efesios. En el capítulo 1, verso 19, habla de la supereminente grandeza del poder de Dios, que operando en esa fuerza, el verso 20 dice, la cual, la supereminente grandeza del poder de Dios, la cual operó en Cristo para resucitarle de los muertos y sentarle a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y note, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En resumen, y en términos claros y sencillos, todos los logros del Señor Jesús, que después se convierte en el Cristo Espíritu, todos sus logros de esa expresión de autoridad, de poder, de señorío,
en este mundo y en el venidero, y sobre todas las cosas sometidas a Él, lo da a la iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies o su dominio y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, todos los logros del Señor Jesús los da ahora a la iglesia. ¿De qué se constituye la iglesia? ¿Quiénes constituimos la iglesia? Parece como que hemos abandonado ahora al pueblo judío y nos concentramos en la iglesia. Pero ¿qué es la iglesia? Pablo a los Corintios dice: sed sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios se constituye tanto de judíos como de gentiles. ¿De qué manera un judío se constituye miembro de la iglesia y de qué manera un gentil se constituye miembro de la iglesia? Ya no es por la cuestión consanguínea natural o por la clasificación de razas. El verso 1 del capítulo 2 de la carta a los Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, el delito puede ser la transgresión de una ley humana. El pecado es la transgresión o la omisión de una ley divina. Eso, el pecado mata espiritualmente y posteriormente hasta físicamente. Hay varios tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física, la muerte imputativa, la muerte al pecado, la muerte segunda. Bien, pero aquí el apóstol dice: y Él os dio vida. Y la vida aquí no es la vida sujé, no es la vida bios. Aquí es la vida zoe, la vida divina, la vida de Cristo, la vida eterna, la vida resucitada. Ese que resucitó y venció a la muerte por la supereminente grandeza del poder de Dios, Él ahora no solo manifiesta la vida increada, la vida eterna, sino que la transfiere, la transmite. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es una muerte espiritual en la cual estábamos, en los cuales esos delitos y pecados anduvisteis tiempo pasado en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quiénes son los que están muertos espiritualmente? Los que viven conforme a la corriente de este mundo. Ellos están muertos espiritualmente. Así vivimos en otro tiempo, antes de que Cristo nos sacase de esa muerte espiritual y nos diese vida. Entonces, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Hay obediencia y hay desobediencia. No olvidemos que por la desobediencia de uno, ¿verdad?, Adán y Eva, los muchos son constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. No olvidemos que Satanás se convierte en el Dios de este mundo, y la forma de operar de este mundo, de este sistema de cosas, no es la forma de Dios, sino es la forma de este espíritu inmundo que opera en los hijos de desobediencia. El verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivimos tiempo pasado en otro tiempo. ¿Cómo vivimos? En aquel tiempo sin Cristo y consecuentemente en desobediencia y
como resultado, vivíamos conforme a la corriente de este mundo, que no es otra cosa más que conforme al príncipe de la potestad del aire. Así vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza no hijos de Dios, sino hijos de ira, lo mismo que siguen siendo los demás, que no han sido trasladados de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, vivir conforme a este mundo es vivir conforme a los apetitos desordenados de la carne. Es vivir conforme a Satanás. Es vivir alejados de Dios y por consecuencia, más adelante el apóstol escribe el punto de la unidad. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Esa palabra pero se usa gramaticalmente para contraponer la idea, el pensamiento de lo dicho anteriormente. O sea, cuando se vive en desobediencia, se vive sin Dios. Cuando se vive sin Dios, se vive conforme al mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se vive conforme a los apetitos o deseos desordenados de la carne. No se es hijo de Dios, es hijo de ira. Pero aquí viene la contraposición. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. De ese amor que es la naturaleza de Dios, porque Dios es amor, se expresa la gracia, y de esa gracia se expresa la misericordia. Y yo defino en forma, pudiera decir hasta corriente, pero clara, sencilla, misericordia es amar miseria. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nadie puede ser salvo por obras. Si así fuese, no hubiese sido necesario el sacrificio de Cristo, porque en fin, que el hombre puede salvarse a sí mismo por sus obras. Nuestras obras fuera de Cristo son obras muertas, y las mejores de ellas resultan ser como trapos de inmundicia. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Es cierto, hemos de ser recompensados por obras, que es otra cosa. Salvos por gracia, recompensados por obras. Por gracia sois salvos. Verso 6 de Efesios 2 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego el énfasis del verso 8, versículo tan conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que somos salvos por la gracia de Dios y traídos de la desobediencia a la obediencia, del mundo de pecado a Cristo, para no vivir ya conforme a los apetitos desordenados de la carne. Y ahora en Cristo, el verso 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras
nos son contadas ahora ya estando en Cristo. En base a esas buenas obras que hacemos ya estando en Cristo, vendrá la recompensa. La salvación no es una recompensa, es un don de gracia, el más grande de los dones. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note que mientras el verso 8 no da importancia a las obras, porque son obras muertas de personas que están en el mundo, en el pecado, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, pero ya una vez traídos por gracia, da énfasis a las buenas obras, a las buenas obras. Somos hechura suya. Por cierto, la palabra hechura ahí está siendo tomada de una palabra griega, poema. Esa palabra poema pasó a nuestro español tal como es en el griego, poema, y solo se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí en Efesios 2:10 y en Romanos 1:20. Y se habla en Romanos 1:20 de la creación de Dios como el poema de Dios, pero ese poema es un poema y hay el poema del poema, como hay el cantar de los cantares, como hay el Señor de los señores, como hay el Dios de los dioses, como hay el Rey de los reyes, hay el poema del poema. Y el poema del poema, o sea que en toda esta creación, que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos, lo más bello dentro de ese poema es la iglesia, quienes han sido redimidos con la preciosa sangre de Jesucristo y que ahora viven en buenas obras y andamos en ellas. Ahí ahora entro al versículo 11, que es supremamente importante a partir de ahí. Por tanto, por esta misma razón, o por lo dicho anteriormente, acuérdense que en otro tiempo ustedes o vosotros los gentiles, está hablando el apóstol Pablo, un judío, y ahora hace una diferenciación entre los judíos y los no judíos, entre judíos y gentiles. Les dije de la expresión de Pablo en la primera carta de Corintios 10, donde termina prácticamente el capítulo: sed sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios, ya que la iglesia de Dios se constituye de judíos y gentiles. Y aquí precisamente el apóstol nos describe el punto de qué manera. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, Pablo es un judío y por eso dice ustedes, no dice nosotros. Ustedes los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Antes de que Cristo apareciese para redimirnos, la palabra redimir tiene que ver con pagar precio. Y una vez que Cristo paga el precio, eso no significa, según la gracia, Cristo murió por todos. Pero según el gobierno de Dios, no todos son salvos a menos que admitan por la fe esa redención que es en Cristo Jesús. Así que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, note la ciudadanía de Israel, los gentiles alejados de esta ciudadanía, y quien nos acerca para esta ciudadanía es Cristo, y ajenos, hablando a los gentiles, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
ajenos de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Pero luego dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa para después no detenernos en darle seguimiento a esta explicación que es determinante. Vayamos a la parte musical. Estamos en este subprograma Unidos en el Amor de Cristo, la línea de oración. El teléfono aparece en pantalla, 915-532-8518. También el último domingo de este mes de septiembre estará predicando en las instalaciones del Ministerio Encuentro y Conexión de la calle Cristo Viene, 8800, el pastor David Matchevi, que viene desde Tel Aviv. Es un pastor ahí en Tel Aviv, por cierto, y lo traeremos aquí el lunes, el último lunes del mes, para hablar sobre las fiestas de Israel, ya que septiembre es un día altamente festivo entre el pueblo judío. Insisto, no soy un judaizante. Sencillamente conozco las líneas y las escrituras en la medida. No soy un todista ni un sabelotodo, en la medida que Dios me lo ha revelado, y en eso cargo una conciencia que no la puedo negociar ni la negociaré nunca, a menos que Dios me revele a veces quizá lo contrario de lo que he tal vez creído antes. Pero aquí estamos, abiertos para Dios y para el servicio del pueblo del Señor. Permítanme, por favor, retomar el tema y vuelvo a Efesios con un pequeño resumen del verso 11 en adelante, que es determinante esta declaración. El apóstol Pablo dice: acuérdense ustedes los gentiles en cuanto a la carne, los no judíos, los que no practican la circuncisión de la carne, cómo eran llamados incircuncisos por la circuncisión que se hace en la carne, que es una señal de pacto entre el pueblo hebreo también. Esto lo dice en el verso 11. En aquel tiempo, como ustedes en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Quiere decir que Dios ha de traer o trajo a los gentiles para ser ciudadanos juntamente con Israel. Y ya vimos respecto a Israel que una ración o una porción de la nación de Israel no recibió a Jesús como el Mesías, porque Dios les dio ojos que no vean, oídos que no escuchen y un corazón endurecido. Pero hubo un gran remanente que sí recibe a Jesús como el Mesías, empezando con el mismo Señor Jesús, los apóstoles, los 120 y los miles de creyentes conversos que están sobre todo a partir del capítulo 1 al capítulo 8 del libro de los Hechos, que nos relata la historia de la iglesia en su principio. De la misma manera, se abre la puerta para los gentiles, los no judíos. No todos los gentiles son y van a ser salvos. Hay un remanente que entra y que es salvo. Ahora, ¿dónde queda este remanente de gentiles
que están siendo salvos, serán separados de este remanente de judíos que han sido y siguen siendo salvos, muchos judíos hasta hoy en día. Dios los va a trabajar de manera separada. No, Dios tiene que traer a este remanente de gentil a las raíces que están aquí en el olivo natural, a Israel. Tiene que traerlos a la ciudadanía. Aquí el apóstol Pablo expresa ya no el olivo natural, como lo expresa en Romanos 11, sino la ciudadanía de Israel. No hay una ciudadanía de los gentiles y una ciudadanía de Israel. Es una sola. No hay un pacto o pactos y promesas para este remanente de judíos y otro para este remanente de gentiles. Aquí está la línea de la promesa, entonces estos tienen que venir a ser añadidos, como las ramas del olivo silvestre son injertadas en las ramas del olivo natural que fueron arrancadas, y nosotros entramos ahí en el nombre del Señor. Entonces, nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ya no estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Somos ciudadanos de Israel. Ya no estamos ajenos a los pactos, la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya estamos en ello por Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo los gentiles estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles. Él hace ahora un pueblo. No, la separación no puede seguir. Judíos por un lado, gentiles por otro lado. Judíos con una bandera, gentiles con otra bandera. A menos que seamos ignorantes de las Escrituras y no tengamos el Espíritu de Cristo. O sea, Él es nuestra paz. Y significa que no había más que enemistad, digámoslo de alguna manera, entre judíos y gentiles. Y esto en Cristo no puede prevalecer, como había enemistad según Colosenses 1:20. Y por medio de Él, o sea, de Cristo, reconciliar, tiene que ver con enemistad. Reconciliar consigo, Cristo reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, si Él con su sangre preciosa reconcilia el cielo con la tierra, de tal forma que ahora el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino o baje tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. O sea, es bajar el cielo a la tierra. Eso es reconciliar el cielo con la tierra, reconciliar dos pueblos, judíos y gentiles, en un nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 14 de Efesios capítulo 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia que nos separaba a judíos y a gentiles. Bien, ¿quién hace eso? El Señor Jesús. ¿Cómo? Con su sangre preciosa y su resurrección victoriosa. Derriba esa pared intermedia. ¿Qué va a hacer ahora?
va a seguir un grupo por acá y otro por acá, como si la pared existiese. No, estos estaban ajenos a la promesa, a los pactos, a las bendiciones dadas en Abraham, ajenos de la ciudadanía que está aquí. Estos son traídos para ser un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque estos se llaman judíos y nosotros gentiles. No, en Cristo ya no hay judío ni gentil, porque los que ahora están aquí están en Cristo también. Fueron los primeros, fue el remanente de la nación hebrea que conforma el cimiento de lo que ahora llamamos iglesia en el nuevo hombre. El texto lo dice claro, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y aboliendo, quitando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos, judíos y gentiles, en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Dónde viene la conciliación? En Cristo. ¿Y qué causa esa conciliación en Cristo? El nuevo nacimiento, la nueva criatura, la nueva ciudadanía. Entonces, ya no hay judío ni gentil, solo hay un nuevo hombre. Por eso Pablo a los Gálatas también les dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni ser judío, o la incircuncisión sin ser gentil, vale nada, sino la nueva criatura. De modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, llámese judío o gentil. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que en Cristo no es asunto de que seas judío o seas gentil, es asunto de que seas una nueva criatura en Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, en ese nuevo hombre, haciendo la paz. Y por medio de la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Es un espíritu diabólico, anticristo, el que nosotros, mientras que el Señor vino a derribar las enemistades, a matar las enemistades, hay quienes solo levantan eso, enemistad, pleito, conflicto, en lugar de la conciliación. Y por cierto que no quise describir mucho más cómo se vino cuajando esta idea del reemplazamiento, porque tendría que haber dado datos históricos, marcando personajes, marcando fechas, y tal vez eso despertaría enojo, coraje, etcétera, y no queremos eso, queremos paz, la paz del Señor Jesucristo, la paz que Él vino a traer en esa conciliación del cielo con la tierra, de judíos y gentiles, en donde no en que ya seas judío o gentil, que seas una nueva criatura en Cristo, que vuelvas a nacer, como lo dijo el Señor a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y luego declara: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué es lo que nos permite ser parte de su reino, o lo que comúnmente llamamos iglesia? El nuevo nacimiento, la nueva criatura. Lo demás simplemente es religiosidad y nada más. Pero una genuina entrada al reino es por la nueva criatura. Y eso es lo que permite
Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Espíritu de Cristo en nosotros es lo que nos permite vivir la vida cristiana, no nuestras capacidades o nuestras fuerzas. Vuelvo a la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 16. Y mediante la cruz, reconciliar. Volver a conciliar, esto significa la palabra reconciliar, una partícula reiterativa que significa volver a conciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué maravilloso vivir sin tener enemistad con alguien o con algo. Vivir en la paz de Cristo, en la paz que Él vino a traer en esas nuevas criaturas y que anhela que esto se vaya y llene el mundo. Verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos y quiénes estaban cerca? Los que estaban cerca eran los judíos. De ahí viene precisamente de la línea de patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Ahí es la tierra y la línea de los profetas, la tierra de Israel, y ese linaje de lo que hoy más comúnmente llamamos judíos. Son los que vivían más cerca que cualquiera de Dios, y se establece la ley como un ayo para llevarnos a Cristo. Y venido Cristo, ya no estamos bajo el ayo. Ahora Él mata la enemistad y reconcilia a ambos pueblos, judíos y gentiles, en un nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Note, a vosotros o a ustedes, hablando Pablo a gentiles, porque está escribiendo la carta a Éfeso. Éfeso, que es una iglesia, y está una iglesia gentil, la primera mencionada de las 7 iglesias de Asia en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea es la primera iglesia, una iglesia netamente gentil establecida por Pablo. Y les dice, anunció las nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, en este caso los judíos, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La clave de la entrada y de la unidad en esta gran familia de Dios, siendo la doctrina algo importante, porque sin ello no hubiese disciplinas, sin embargo, el punto básico de unidad no es inclusive la doctrina o las doctrinas, es el Espíritu de Cristo, que vino a los primeros judíos que constituyen el cimiento de la iglesia judeocristiana, y viene a los gentiles ese mismo Espíritu de Cristo, y así, por un mismo Espíritu al Padre, tenemos entrada. Así que ya no somos extranjeros o extraños o advenedizos de la salvación y de la promesa hecha a los padres, de la promesa hecha a Abraham, del pacto hecho a Abraham y del cual los judíos solamente eran partícipes. Ahora en Cristo, por el Espíritu de Cristo, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino
conciudadanos. La palabra con gramaticalmente significa juntamente. Ahora en Cristo somos juntamente ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Maravilloso. La gran familia de Dios, que comúnmente llamamos iglesia, que se constituye de los renacidos, de los nacidos de nuevo, de judíos y de gentiles, que hemos recibido de un mismo espíritu, el espíritu de Cristo. Ya estos gentiles no son extranjeros, no son advenedizos, no son extraños al pacto, a la promesa hecha a Abraham y de la cual solo los judíos estaban ahí. Ahora, sencillamente, juntos en Cristo, en la nueva criatura, formamos parte de la familia de Dios. Y ahora, como familia de Dios, hay que edificarnos, hay que crecer, hay que madurar. Es la unidad, el crecimiento, la madurez en Cristo, siendo edificados, como dice el verso 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sobre esa línea hay que crecer, sobre esa línea hay que madurar, sobre esa línea todo el edificio al cual la Biblia 114 veces menciona iglesia, aunque la palabra reino en el Nuevo Testamento está casi 400 veces, debemos ser una iglesia de reino, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, va desarrollándose para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, note, en quien vosotros o ustedes, está hablando el apóstol Pablo como judío y como miembro de la iglesia ahora, como con la experiencia de la nueva criatura, en quien también ustedes, los gentiles, son juntamente ¿con quién? Con los judíos, con el remanente de judíos que han sido salvos, juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Ese es el pueblo de Dios, que está aquí en la tierra y que es la morada de Dios aquí en la tierra. Qué privilegio, mis hermanos, qué bendición ser parte del cuerpo de Cristo, sea usted judío, sea usted gentil. En la nueva criatura ya no hay judío ni gentil, somos uno en Cristo. Ahí es donde se fusionan estos dos pueblos. Bien, vamos a orar antes de concluir en el nombre del Señor. Recuerden, ahí en pantalla está el número telefónico al que usted puede llamar por oración. Bendecimos a todo ministerio de estas ciudades hermanas y hasta donde llegan estas ondas televisivas. Agradecemos a Dios por Canal 38, canal cristiano de televisión para bendición de las familias de estas grandes comunidades. Bendecimos a quienes Dios ha puesto a operarlo y que siempre provea los recursos necesarios para tal fin, y de gracia a quienes aquí laboran, a quienes aquí operan. Sean bendecidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre amado, gracias, infinitamente gracias por tantas bendiciones, sin duda que no merecemos, que son propias de tu amor, propias de tu gracia, propias de tu misericordia, que a ti te ha placido dárnoslas en forma gratuita. Bendito seas por ello. Bendecimos, Señor, todas las familias que constituyen
estas comunidades del Paso, Juárez, Las Cruces, Feiben y todos los lugares circunvecinos en esta región, y aquellos que hasta donde llegan estas ondas televisivas, sean bendecidas sus familias, sean bendecidos en el entrar, sean bendecidos en el salir, y que nuestras vidas en ti, Señor, sigan siendo edificadas, sigamos siendo fortalecidos y que demos testimonio de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Bendecimos cada necesidad, cada uno de quienes han llamado, cada una de las súplicas que se han hecho. Tu respuesta santa llegue hasta donde están, hasta sus hogares. Para ti no hay distancia, Señor. Sean poderosamente bendecidos cada uno de ellos y cada una de ellas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una vez más, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por escuchar, por mirar su programa, Unidos en el Amor de Cristo. Sean bendecidos ustedes y sus hermosas familias. Ánimo, sigamos adelante en la vida cristiana. Qué maravilloso, qué experiencia tan gloriosa ser miembros del cuerpo de Cristo, ser ciudadanos juntamente de Israel. Amén.